género Salmonella y Shigella. Ya ustedes en la clase del día lunes han visto a la familia Enterobacteriaceae, ¿sí? Entonces, dentro de la familia Enterobacteriaceae hay dos géneros que tienen mucha importancia en la salud pública. Una de ellas principalmente va a ser porque estos géneros, tanto Salmonella y Shigella, van a contaminar alimentos y vamos a tener muchos brotes por enfermedades transmitidas por alimentos, ¿no? Por las ETAs. Entonces, de aquí la gran importancia que tiene Salmonella en lo que es la vigilancia, en la salubridad de los alimentos para evitar estos brotes que en algunos casos puede causar la muerte de las personas por el hecho de que de repente tienen alguna patología de fondo, por ejemplo, en inmunodeprimidos, en pacientes que están recibiendo tratamientos con cáncer. El solo hecho de contaminarse con salmonela, en la cual una persona que tiene bien sus defensas puede hacer frente y pasa como una simple gastroenteritis, en estos pacientes los puede conducir a la muerte si es que no es controlada a tiempo. Entonces, niños, menores de 5 años, adultos mayores, personas con enfermedades de fondo crónicas, son las personas en donde se reportan estas defunciones por, por una infección por alguno de estos géneros. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice el CDC? Miren, el CDC nos dice que en Estados Unidos se producen 1.35 millones de infecciones por salmonela, de las cuales 26.500 son pacientes hospitalizados y de los cuales hay 400 muertes al año. ¿Sí? Todo ello es por alimentos contaminados con salmonela. Entonces, ya hemos dicho que estas defunciones, estas muertes de estas personas que se han, que se han contagiado, digamos así, de salmonela, pues están incluidos los niños menores de 5 años, los pacientes adultos mayores más de 65 años y pacientes inmunodeprimidos. En la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que hay 90 millones de casos de gastroenteritis, de las cuales 155.000 producidas son muertes, ¿no? Que se producen al año por salmonela, ¿no? Entonces, salmonelosis, que es como se llama al cuadro, ¿no? Que se presenta por ingerir salmonela, es una de las 4 causas principales de enfermedades diarreicas a nivel mundial. ¿Qué otras enfermedades diarreicas tenemos, ¿no? Que tienen gran importancia? Las víricas, por ejemplo. ¿Sí? Las víricas o de algunos parásitos también. Ok, entonces, ¿qué es lo que se reporta? ¿No? ¿Qué es lo que vemos en el día a día? Vemos brotes de salmonela, ¿sí? Por ejemplo, acá nos reportan este brote en dragones barbudos. ¿Qué son los dragones barbudos? ¿No? Son animales que son mascotas, ¿no? Que es común tenerlos en ciertos países, ¿no? Que son pequeños lagartos, ¿no? En los cuales las personas tienen contacto directo. A veces cuando se besa a estos animales, se pone en contacto con la piel, estos animalitos están eliminando la salmonela, ¿no? Y que en algunos casos, pues miren, puede producir los brotes. Esto es en Estados Unidos y en Canadá, un reporte del 2022. Salmonella typhimurium, brote. ¿En qué tipo de alimento está relacionado? Con los chocolates. Los chocolates, alto contenido de azúcares, baja actividad de agua. ¿Cómo salmonella se puede adaptar a ese ambiente y permanecer por tiempo en este alimento para luego causar, ¿no? Estos brotes cuando es consumido? Tenemos Salmonella typhimurium, ¿no? Que está ligado también a otro animal de compañía, ¿no? Estos son los erizos en Estados Unidos entre el 2018 y 2019. Tenemos acá un brote de Salmonella Newport en infecciones ligadas a cebolla, al consumo de cebolla, alimentos crudos, ¿no? Entonces, alimentos no cocidos, alimentos no bien lavados,
que pudieron entrar en contacto con salmonela son las fuentes de estos brotes. Entonces, en base a todos estos cuadros que se presentan a nivel mundial, vemos que, a ver, ¿cómo es que se produce la transmisión de salmonela? Entonces, en el caso del hombre, al hombre va a llegar la salmonela, ya sea por la contaminación, ¿no?, con algunos animales que pueden ser portadores. En este caso, en este grupo de animales, por ejemplo, la salmonela va a estar dentro de su conducto gastrointestinal, no causando ningún daño a estos animales, ¿sí? Entonces, estos animales no sufren ningún síntoma, están eliminando en las heces, y estas heces son las que pueden contaminar alimentos, pueden contaminar fuentes de agua, y es así como llegan al hombre. Pero estos animales también, cuando eliminan sus heces, estas heces van a ser transmitidas por ciertos vectores. Además, he encontrado que también algunos roedores tienen a ciertos serotipos de salmonela también en su conducto gastrointestinal sin causarles mayor daño, ¿no? Todo esto puede contaminar a animales que son de compañía del hombre, y de una manera indirecta, ¿no?, podemos ser contagiados, ¿no? También se ha descrito la presencia de algunos serotipos de salmonela en algunos animales salvajes, en las aves, etc. Entonces, sin embargo, hay también algunas salmonela que son típicas del hombre, que solamente se va a dar la infección en el hombre, que es el caso de Salmonella typhi. Salmonella typhi solamente se da en el hombre. ¿Y cómo se contagia? ¿No? De una persona infectada a otra que no está infectada a través de las heces. ¿Sí? Los daños que puede producir en las personas infectadas puede ser simplemente puede presentarse como una gastroenteritis autolimitada, es decir, no podemos tomar antibiótico y salmonela va a salir de nuestro organismo fácilmente sin mayor problema. En algunos casos, algunas personas que, como les manifestaba, no tienen buenas defensas, se va a presentar complicaciones. Y esto va a depender también de la cantidad de salmonela que hayamos ingerido, del serotipo, de los factores de virulencia que presente la cepa, de la edad del huésped. Entonces son varios factores los que intervienen aquí como para que en las personas pueda causar un daño mayor o menor. Ok. Entonces, como les decía, hay algunas, las salmonelas, vamos a identificar que hay algunos serotipos que van a ser propios del huésped. Es decir, en el caso de Salmonella typhi, solamente va a infectar al hombre como género. Salmonella gallinarum, ¿no?, por ejemplo, solamente a las aves de corral, en este caso el pollo, la gallina, ¿no? Salmonella abortus equi, ¿no?, al ganado equino, ¿no? Salmonella abortus ovis al ganado ovino. Estos son propios. ¿Qué va a causar en ellos? Aquí sí nos va a causar enfermedad con no solamente las heces sueltas o las diarreas, sino también va a afectar a todo, causando daño a los órganos internos que pueden conducir a la muerte. Entonces, cuando hay, por ejemplo, en las avícolas, se contagian con este tipo de salmonela, entonces lleva a la pérdida de muchos animales, ¿no?, por el contagio. En el caso, hay un grupo de salmonela de serotipos adaptados, dice, a otros hospedadores. Es decir, en el caso, por ejemplo, de Salmonella Dublin, que es específico para el ganado vacuno, se ha adaptado también a causar problemas gastrointestinales tanto en el hombre como en el cerdo. Entonces, en el hombre, en el cerdo, causa problemas gastrointestinales sin mayor problema, mientras que en el ganado vacuno sí puede conducir a daños mayores en este tipo de animales. ¿Por qué? Porque es específico de él.
Igual sucede con Salmonella cholera suis, que es específico de los cerdos y que así se ha adaptado a causar problemas gastrointestinales en el hombre como en el ganado ovino. Y hay otro grupo de salmonelas, ¿no? En los cuales tienen un amplio rango de hospedadores. Es decir, van a infectar al hombre, al ganado vacuno, a los canes, a las aves, a los roedores. ¿Cuáles son esos dos principales serotipos que son de amplio rango de hospedadores? Tenemos a la Salmonella typhimurium y a la Salmonella enteritidis. Por ello es que estos dos serotipos son los más reportados en los casos de brotes. ¿Ya? Okay. ¿Cómo está la distribución de estos diferentes serotipos a nivel mundial? ¿Sí? Tenemos aquí un reporte del 2025 en los cuales se reporta que la región con mayor número de casos de infecciones por salmonela está dado en África, ¿no? En la región del Sahara. Aquí se reportan 535,000 casos en el 2017. ¿Cuáles son los serotipos que se han identificado? Salmonella typhimurium, Salmonella enteritidis. Fíjense que del secuencio tipo 303, entonces ahora la identificación ya no solamente es hasta serotipos con antisueros, sino también ya se está entrando a lo que es la clasificación en base a secuenciotipos para dar una mayor exactitud de la especie, ¿no? Y en cuanto a la resistencia a los antibióticos, en estas salmonelas vemos que del 30 al 50% son multidrogoresistentes. ¿Y a qué llamamos que una cepa es multidrogoresistente? A ver si alguien me dice. ¿Y de cuántas familias más o menos estamos hablando? ¿Dos, tres, cuatro, cinco? Está muy bien lo que tú me dices, resistencia a varias familias de antibióticos, pero tiene un número. Bien, tres, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de bacterias multiresistentes, estamos diciendo de que tienen resistencia al menos a tres familias de antibióticos. Acá nos dicen que está incluido las cefalosporinas. Entonces podría ser cefalosporinas más quinolonas, más macrólidos. Ahí ya van tres familias, entonces por eso están agrupados, ¿no? Como multidrogoresistente. Luego tenemos la región del Asia, el sudeste asiático. Acá hay un reporte acerca de Filipinas, de los Estados Unidos y en Europa. Como vemos, por ejemplo, en estas tres primeras regiones, Salmonella typhimurium, enteritidis en segundo lugar, typhimurium, enteritidis en Filipinas, por ejemplo, Salmonella enteritidis con el 60.9%, typhimurium en un rango menor. La resistencia, ¿cómo va? La resistencia a la ampicilina y a la ciprofloxacina, ¿no? Que es 23.2, 8.7, ¿no? Hay una moderada prevalencia. En los Estados Unidos se estima que hay 16, se presentan 16 casos cada 100,000, ¿sí? Y las especies de los serotipos más comunes, Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium, ¿no? Se ha incrementado la resistencia a las fluoroquinolonas. Cuando hablamos de fluoroquinolonas, estamos hablando de ciprofloxacina, levofloxacina. Y en Europa se estima que hay alrededor de 14% sobre 100,000 habitantes, Salmonella enteritidis, Salmonella infantis, ¿no? Salmonella infantis que ha cobrado gran importancia aquí en nuestro país, ¿no? Y acá ya hablamos de una multidrogo resistencia, se ha incrementado la resistencia en estos serotipos. Por todo ello, lo que acabamos de ver es que la Organización Panamericana de la Salud ha clasificado a los microorganismos que tienen gran relevancia en la salud pública y que son de prioridad
para la búsqueda de nuevas investigaciones, de nuevas estrategias de control, del conocimiento acerca de la resistencia a los antimicrobianos, y los ha agrupado en 3 categorías, ¿no? Y dentro de esas 3 categorías tenemos a la de alta prioridad, donde ha ubicado a Salmonella typhi. Entonces, Salmonella typhi se ha reportado casos multidrogos resistentes, por ello la OMS, ¿no?, lo está clasificando en este grupo. Entonces, no solamente a la Salmonella typhi, también a las salmonelas no tíficas, ¿sí? Entonces, como hemos visto, los reportes, ¿no?, de salmonela que están adquiriendo gran resistencia, entonces están agrupadas en este grupo según la Organización Mundial de la Salud, que ha sido publicado ya hace 2 años, en el 2024, y seguro que también ya está para actualizarse. Entonces, reconociendo a Salmonella las características que presenta, ¿no? Nosotros sabemos que pertenece a la familia Enterobacteriaceae, como género Salmonella, ¿no? Entonces está dentro del dominio de las bacterias, proteobacterias, gamma proteobacterias, no es Salmonella. ¿Qué cosa es? Es un bacilo gram negativo, es flagelado. Una de las características que va a diferenciar de otros géneros bacterianos dentro de las enterobacterias es que no fermenta la lactosa. Justamente esta característica es lo que nos va a ayudar mucho en la identificación cuando queramos identificar en una muestra, ¿no? Entonces vamos a utilizar medios de cultivos en los cuales pueda visualizar fácilmente que esta bacteria no fermenta lactosa. Vamos a ver que todas, ¿no?, las enterobacterias fermentan glucosa, ¿sí?, produciendo ácido y gas. En este caso, Salmonella typhi es la única que no produce gas, ¿ya? Después, todas las otras salmonelas no tíficas, digamos así, o los otros serotipos, vamos a ver acidez y vamos a ver gas. El pH es amplio para Salmonella, va entre 4 a 9, ¿no? Lo óptimo está entre 6.5 y 7.5. Para el caso de las temperaturas, miren, también resiste temperaturas bajas de 5 grados centígrados, o sea, temperatura de refrigeración, hasta 47 grados centígrados. La óptima, 35-37, y es un patógeno intracelular facultativo. ¿Por qué decimos que es intracelular? Porque la multiplicación de la bacteria la va a realizar dentro del macrófago, ¿sí? Entonces, Salmonella tiene toda la genética para poder ingresar dentro del macrófago. Vamos a ver que se va a envolver dentro de una vacuola y es ahí donde va a replicarse. ¿Para qué? Para infectar a otras células del tejido gastrointestinal. Entonces, en la clasificación de Salmonella vamos a ver que tenemos 2 especies, nada más. Dentro del género Salmonella hay 2 especies. Una, el género Bongori, y otra que es la Salmonella entérica. Salmonella bongori se ha aislado de animales de sangre frío y de reptiles principalmente. Sin embargo, hay un reporte de Europa en las cuales se ha aislado de una gastroenteritis en el hombre, ¿ya? Cosa que no es común, pero que ya hay reportes. En el caso de Salmonella entérica, vamos a ver que hay 6 subespecies. Una de ellas es la entérica, ¿no? Salmonella entérica, subespecie entérica, que alberga el mayor cantidad de serotipos de salmonelas, ¿no? Hay alrededor de 1.500 serotipos de salmonela. Vemos que hay la otra subespecie, Salamae, Arizoneae, Diarizoneae, Hautenae e Indica. ¿Ya? Entonces, estas son subespecies. De todas estas subespecies, el 99% de las que causan gastroenteritis en el hombre y en los animales están aquí, dentro de la subespecie entérica. ¿Ya? Entonces, dentro de esta subespecie entérica, vamos a ver que
van a estar las salmonelas tíficas, es decir, aquellas que causan la fiebre tifoidea, y aquellas salmonelas no tíficas, es aquellas que van a producir gastroenteritis simplemente. Sin embargo, en pacientes inmunodeprimidos o con comorbilidades, estas simples salmonelas no tíficas pueden ser invasivas, ¿no? Ingresan al torrente sanguíneo y pueden causar septicemias. Los serotipos involucrados los ven acá, los diferentes serotipos, ¿no? Entonces, por otro lado, las típicas que causan gastroenteritis, ¿no? Puede ser limitada o también causar bacteremia. Por ejemplo, ustedes ven acá Salmonella typhimurium, Salmonella typhimurium, Salmonella typhimurium, Salmonella typhimurium. Entonces, una salmonela no tífica como es Salmonella typhimurium puede causar gastroenteritis, puede también localizarse extraintestinalmente y va a depender de qué hemos dicho, de la dosis que se haya ingerido, de las condiciones del paciente, de los factores de virulencia que pueda presentar esta Salmonella typhimurium, ¿ya? Por otro lado, las salmonelas entéricas, la Salmonella typhi, paratyphi, van a ser las que están adaptadas, hemos dicho, solamente al hombre. Sin embargo, hay algunas que también se van a presentar en animales, ¿no? Como es la Salmonella paratyphi B y la paratyphi C. Entonces, esta es adaptada también a animales. En cuanto a la nomenclatura, nosotros hablamos, por ejemplo, de Salmonella typhi, pero ¿cuál es la correcta nomenclatura que es para describir a este serotipo? Entonces, decimos el género es Salmonella, la especie es entérica, la subespecie es entérica, ¿no? La subespecie es entérica y la serovariedad, ¿cuál es? Typhi. Entonces, de una manera resumida, para poder describir a esta serovariedad, nosotros escribimos como Salmonella en cursiva y Typhi no está en cursiva, ¿no? Y la primera letra con mayúscula, ¿ya? Entonces, esta es la nomenclatura correcta para referirnos a Salmonella typhi, ¿no? Entonces, por acá tenemos Salmonella typhi. Esto está incorrecto. Fíjense que typhi está con cursiva, no está bien. ¿Cuál es lo correcto? Salmonella typhi no es cursiva y la podemos agregar de esta manera, ¿no? Okay. Entonces, ¿cómo nosotros identificamos, todos estos serotipos? Todos estos diferentes serotipos se van a basar en el esquema de Kaufman-Wade, en los cuales se utiliza, ¿no?, el antígeno del lipopolisacárido, específicamente el antígeno O y el antígeno flagelar, para poder hacer la identificación de las más de 2.500 serotipos de salmonela que se describen en la actualidad, ¿ya? Okay. Entonces, vemos que hay más de 2.500 serotipos, en las cuales Salmonella entérica, subespecie entérica, hay alrededor de 1.531 y está relacionado principalmente en animales de sangre caliente, mientras que los de sangre fría y de ambiente, que han sido aislados estos diferentes serotipos, se encuentran en las otras subespecies. ¿Cuáles son los factores de virulencia que presentan? Entonces, todos los serotipos no presentan todos estos factores de virulencia que vamos a nombrar, ¿no? Algunos serotipos lo presentan, otros no, y de ahí la característica que le da para poder ser invasiva, para poder eludir la respuesta inmune, para causar mayor daño en el huésped, ¿no? Entonces, si citamos a todos los factores de virulencia que se presentan en salmonelas, en las diferentes serovariedades, estamos hablando de la presencia de fimbrias, de flagelos, de cápsula, que es propio, por ejemplo, de Salmonella typhi, ¿sí? Algunas van a presentar endotoxinas, el lipopolisacárido que lo presentan todas, ¿no?, que es el antígeno O, que nos sirve para la identificación.
algunos factores, algunas proteínas que van a ser características cuando estos serotipos forman biopelículas, tanto en material inerte como en material vivo. La presencia de plásmidos, ¿no? Los genes de virulencia y resistencia, que está relacionado con los genes de virulencia y resistencia a los antimicrobianos. Las islas de patogenicidad, que se han registrado ya más de 23 islas de patogenicidad, en los cuales de la 1 a la 5 son comunes a todos los serotipos de salmonela. Todos los serotipos de salmonela se ha descrito en las islas de patogenicidad 1 y 5. Y justamente en las dos primeras, en la isla de patogenicidad 1 y 2, se encuentran los sistemas de secreción de tipo 3, que son las encargadas, ¿no?, de liberar a estas proteínas efectoras que van a hacer posible la fijación de salmonela sobre la superficie de la célula que va a invadir, ¿no? En este caso estamos hablando de enterocitos, de células M. Entonces, para que se pueda fijar salmonela en estas células, va a hacer uso de toda su maquinaria que presenta este sistema de secreción tipo 3 para la fijación, para la introducción dentro de la célula huésped y luego ya para los otros mecanismos que le permiten sobrevivir dentro de la célula. Entonces, esta es una manera esquemática como hace su ingreso salmonela. Se fija a las células M o también pueden ser al enterocito. Aquí va a comenzar a entrar en funcionamiento su isla de patogenicidad, todos los genes involucrados dentro de la isla de patogenicidad 1 y 2, que va a permitir que la célula lo envuelva. Fíjense que va a modificar la parte superficial, ¿no?, de la célula huésped y lo va a englobar formando una vacuola, que es lo que se llama las vacuolas contenedoras de salmonela. Entonces, esta es una vacuola contenedora de salmonela en la cual el macrófago va a atraparlo y la salmonela, como está protegida dentro de esta vacuola, no va a permitir que los lisosomas tengan acción sobre salmonela. Además, la isla de patogenicidad 2 y otros activadores que comienzan a trabajar va a permitir que salmonela se replique dentro del fagocito, dentro del macrófago. Luego va a hacer de que este macrófago se destruya, haya la apoptosis celular y libere a la salmonela para invadir, ¿no?, a otras células del epitelio intestinal. En el caso de Salmonella typhi, estos macrófagos van a viajar a distintos órganos, ¿no? Van a ir al sistema retículo endotelial y puede llegar a el vaso, a otros órganos, ¿no?, como el vaso, el páncreas, etcétera, y ahí es ahí donde va a causar las bacteremias, que es en el caso de Salmonella typhi, ¿no?, que causa la fiebre entérica. Entonces, los cuadros clínicos que se presentan, ¿qué cosa puede haber? Enfermedades diarreicas causadas por Salmonella notifica y fiebre tifoidea causada por Salmonella typhi, Salmonella paratyphi. ¿Ya? Entonces, las salmonelas notíficas son la salmonelosis, que va a estar relacionada con el consumo el consumo de carne, tanto roja como de aves, cuando son contaminadas con las heces de los animales portadores, ¿no? Aquí también están los huevos, en los cuales, si no son cocidos adecuadamente estos alimentos o las verduras, ¿no?, no son bien lavadas, no son desinfectadas, no son cocidas, vamos a tener a la salmonela, que va a ser pues la causante de la salmonelosis, ¿no? ¿Cómo va a iniciar? Con un cuadro agudo de náuseas, vómitos. En este caso, si nosotros tenemos unas buenas defensas, nuestro organismo lo va a eliminar, ¿no? Entonces va a ser una resolución espontánea. Yo no tengo que tomar antibióticos, no tengo que tomar nada, solamente hidratarme, ¿no? Y no tomar de repente algún antidiarreico, porque lo que va a hacer estos antidiarreicos va a ser contener la diarrea, y lo que estamos haciendo es conteniendo al germen, ¿no?, ahí, para que cause más daño.
Entonces, las complicaciones, ya hemos dicho, niños, adultos mayores, pacientes inmunocomprometidos, ¿no? El tratamiento, reposición de electrolitos, control de las náuseas, vómitos, del dolor abdominal, la hidratación, que es muy importante. ¿Ya? Entonces, aquí hay algunos reportes acerca del CDC de algunos brotes, ¿no? Por ejemplo, la del 2023, en las cuales está involucrado 1.527 personas fueron afectadas por Salmonella enteritidis, Salmonella Thompson, Saint Paul y infantes, ¿no? Los alimentos, algunos de ellos deshidratados, como harinas, por ejemplo, o masas de galletas, ¿no? Alimentos base de pescado, cebolla, etc. En el caso de la fiebre tifoidea, aquí el agente etiológico va a ser la Salmonella typhi y también aquí se involucra la Salmonella paratyphi A y B, C. ¿No? Entonces, en el caso del hombre, lo que va a caracterizar es la fiebre, fiebres altas, 39, 40 grados centígrados, y la aparición de estas manchas, ¿no? Estas máculas, ¿no? Eritematosas, que son rojizas, que se localizan en el tronco del paciente, ¿no? Es algo característico en estas fiebres, ¿no? La persona que ha tenido una fiebre tifoidea puede quedar como un portador, ¿no? La salmonela viaja a la vesícula biliar y puede permanecer ahí durante muchos años y liberar cada cierto tiempo salmonela viable. Es así como los portadores pueden contagiar a otras personas, ¿no? Él no presenta ninguna manifestación clínica, sin embargo, como tuvo le dio alguna vez la fiebre tifoidea, se ha quedado como un portador, ¿no? Puede estar eliminando y puede estar contagiando si no tiene los buenos hábitos de higiene. ¿Ya? Entonces, la transmisión de persona a persona, los cuadros clínicos, hay cefalea, pérdida del apetito, las manchas rosáceas, ¿no? Rosáceas en el pecho y en el abdomen del paciente, ¿no? ¿Pueden haber complicaciones? Sí. Puede haber hemorragias, ¿no? Hemorragias gastrointestinales, perforación del intestino, hepatitis, anemia, etc. Todos estos cuadros se pueden presentar como complicaciones de la fiebre tifoidea. El diagnóstico ahí lo podemos hacer por cultivo, por pruebas moleculares, por reacciones antígeno-anticuerpo, ¿no? En el caso del cultivo, nuestra muestra va a ser las heces, salmonelas notíficas, lo vamos a poder aislar de las heces, salmonela tífica, es decir, aquella que va a ingresar al torrente sanguíneo, se va a diseminar en nuestro cuerpo, nosotros lo podemos aislar de sangre, orina, médula ósea, suero, etc. ¿No? Las características, los frascos en los que se deben tener las muestras, todas en asepsia, ¿no? Y se va a sembrar en medios específicos donde nos permita reconocer ciertas características de salmonela, como es la no fermentación de la lactosa. Entonces vamos a ver colonias translúcidas, por ejemplo, en el agar SS, con producción de hidrógeno sulfurado, que es una de las características de salmonela. Podemos utilizar el XLD, el McConkey, y luego viene la identificación bioquímica. Podemos hacer uso de equipos automatizados y para saber el serotipo, si es una Salmonella enteritidis o una infantis, nosotros vamos a hacer uso de antisueros, ¿no? Sueros que me van a ayudar a reconocer los diferentes serotipos, ¿no? Esto es la serotipificación. Se puede hacer pruebas serológicas para la fiebre tifoidea, ¿no? Entonces, si yo estoy con fiebre tifoidea, mi organismo va a reaccionar y voy a tener anticuerpos frente a la Salmonella typhi. Cuando a mí me sacan una muestra de sangre, el suero lo pueden enfrentar a los diferentes antisueros para el reconocimiento de cuál es el serotipo que se ha elevado para poder hacer el diagnóstico.
¿no? Esto también se puede hacer con pruebas de ELISA, pruebas rápidas, y hay los métodos moleculares en los cuales se van a basar en la presencia de ciertos genes característicos de Salmonella y se puede hacer el diagnóstico. En nuestro país no es ajeno a estos brotes. Nosotros vemos los cuadros de intoxicaciones donde el INS reporta Salmonella como el principal agente de brotes por consumo de alimentos contaminados, ¿no? Ok. ¿Y cuáles son los 3 serotipos más frecuentes? Infantis, enteritidis y tifimurio. Es lo que reporta el INS. Nosotros tenemos ya a Salmonella entérica cerovar infantes, productoras de beta-lactamasas de espectro extendido, es decir, multidrogos resistentes. Igual también en un estudio que hace el Instituto Nacional de Salud, donde la resistencia ¿no? Lo hace en antibióticos como las tetraciclinas, las fluoroquinolonas, etc. ¿no? Entonces estamos hablando de bacterias multidrogoresistentes productoras de PLE. Hoy en día, la Salmonella infantis es una de las 3 serovariedades más frecuentes en el Perú. Está asociado al consumo de huevos contaminados y productos cárnicos avícolas, ¿no? Es de prioridad en los programas de vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos en las enfermedades transmitidas por alimentos. Y es una de las causas más importantes de multidrogoresistencia en Salmonella, es el uso generalizado de los agentes antimicrobianos en animales de consumo humano, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, está prohibido el uso de ciertos antibióticos como la colistina para la crianza tanto de aves o de cerdos, ¿no? En la producción de estos animales. Bien, chicos, hasta aquí llegamos con Salmonella. ¿Alguna pregunta, jóvenes, para pasar a Shigella? Jóvenes. Al menos me dicen que no, para poder pasar al siguiente tema. Me parece que alguien levantó la mano. ¿Axel? Disculpe, No, solamente profesor, di mi no puedo visto ver. bueno. No, no tengo preguntas. ¿No hay preguntas? Bueno, yo no tengo preguntas. Perfecto, Axel. Entonces, vamos a seguir con el siguiente género, ¿sí? Ok, chicos. Bien, entonces, ya que hemos dado una vista panorámica de lo que es Salmonella, vamos ahora a ver el género Shigella, ¿no? El género Shigella también tiene gran importancia en todo lo que son brotes por alimentos y muerte, ¿no? De las personas que son afectadas, que igual en el caso anterior van a ser lo que nos dice la data es que son en menores de 5 años, principalmente en pacientes ancianos, en pacientes